En este video te mostraré un unboxing y la reseña de la Huion Inspiroid Giano. Si quieres conocerla, acompáñame en este video. Esta es la caja de la Inspiroid Giano. La abrimos y acá tenemos la tableta, que es bastante grande. Y los elementos que vienen los vamos a ir viendo uno a uno. El cable USB, el guante, el soporte para el lápiz y las puntas de repuesto, el manual de usuario y por último el lápiz para dibujar. El manual de usuario que nos explica de manera muy sencilla cómo usar la tableta. A primera vista podemos ver que es una tableta muy grande con 6 botones de accesos directos que podemos personalizar. Y esta tableta la gracia es que funciona de forma inalámbrica o conectada al computador. Y también podemos dibujar en el área extendida que es para el computador y una pequeña área al costado izquierdo que corresponde a el área para poder dibujar conectando o vinculando nuestra tableta a un celular. En la parte izquierda la tableta trae 2 botones que es el encendido o el apagado y el botón inferior que corresponde a la vinculación por Bluetooth de nuestra tableta. Una vez hemos encendido la tableta, el computador debería detectar automáticamente por Bluetooth nuestra tableta. Si no, podemos presionar el botón inferior y así lo va a leer. Conectamos y es así de fácil como se vincula la tableta a nuestro computador. Luego debemos instalar los drivers de la página oficial. Elegimos el sistema operativo y la tableta que tengamos, en este caso Inspiroid Giano, le damos a descargar y vamos a instalar este archivo que son los drivers para que funcione de la mejor forma la tableta en nuestro computador. Ahí lo tenemos, lo arrastramos y lo instalamos. Al abrir el software de la tableta le damos a diagnosticar, ahí lo tenemos y en esta área podemos también ir probando cómo funciona la tableta haciendo algunos trazos. Una vez finalicemos podemos darle a escape para salir de esta previsualización. Y en esta ventana podemos ir revisando cómo va a funcionar la tableta con nuestro computador. Tenemos acá el lápiz que lo podemos configurar, también la presión, podemos elegir cualquiera de las opciones e ir probando al costado derecho cómo funcionan los trazos de la tableta. Podemos ir probando todos los modos, yo me voy a quedar con el modo fuerte o el modo suave. Vamos a las teclas del lápiz y también las podemos configurar. A mí me gusta, por ejemplo, siempre tener el botón del lápiz con Control Z o Comando Z. También tenemos el cable USB para poder cargar nuestra tableta. Y el lápiz lo podemos dejar de esta forma sobre el soporte, el cual trae las puntas de repuesto. Y el panel LCD siempre nos va a indicar el estado de la tableta. Y la sensación de dibujar es realmente genial. El Bluetooth funciona muy bien y la presión de la tableta también. Recuerden que tiene 8192 niveles de presión, lo cual hace que la experiencia de dibujar sea genial. Recuerden que también tenemos el guante para utilizarlo y que la experiencia de dibujo sea aún mejor. Y no olviden configurar los botones, los cuales nos permiten tener accesos directos en la tableta. Eso lo podemos hacer en el software que instalamos anteriormente. Y una vez hemos terminado de dibujar, podemos apagar la tableta. En resumen, tenemos que la Huion Inspiroid Giano es la mejor tableta del mundo, ya que por su tamaño, su calidad y su precio, sin duda vale la pena adquirirla. Además, ayuda a que nuestro escritorio se vea realmente hermoso. Nos vemos en el siguiente video.